tal? Soy Iván Mula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de Halloween Kills, la nueva entrega de esta franquicia ya tan longeva que cuenta contando con ya 12 entregas de este psycho killer llamado Michael Myers, todo un mito del terror cinematográfico, y que en esta ocasión es como una secuela directa de este reboot de David Gordon Green, que nuevamente sigue aquí en la dirección. Un reboot que para mí refrescó bastante una franquicia que estaba bastante trillada, puesto que tiene como muchos caminos, secuelas, remakes diferentes, y que era un poco una línea narrativa un poco caótica. Entonces hacer esta continuación desde la segunda secuela, obviando todo lo que hay en medio hasta ahora y recuperando a Jamie Lee Curtis, me parece que fue muy renovador. Sin embargo, en esta ocasión, esto que parecía tan prometedor, porque el nuevo camino parecía que pintaba muy bien, me ha parecido tristemente decepcionante, y ahora enseguida os voy a explicar por qué. En esta nueva entrega, la noche de Halloween en la que Michael Myers había regresado no ha acabado todavía. Minutos después de que Laurie Strode, su hija Karen y su nieta Allison dejen encerrado y ardiendo a este monstruo enmascarado, Laurie se dirige rápidamente al hospital para tratar sus heridas, creyendo que todo ha terminado. Sin embargo, no ha sido así. Cuando Michael consigue liberarse, su ritual sangriento continúa. Mientras Laurie lidia con su dolor y se prepara para defenderse, sirve esto de inspiración para que todo Haddonfield se levante contra este monstruo imparable. Como os decía, a mí la película me ha decepcionado, y esto tiene mucho que ver con la comparación con su predecesora, el Halloween de 2018, y es que aquella, a diferencia de esta, para empezar tenía entidad propia. Aquí tenemos una película que existe simplemente porque su predecesora había funcionado muy bien y por lo tanto ya está planificada como una trilogía. La anterior, que era un reboot y que obviamente esperaba tener secuelas por si acaso no las hubiera, porque nunca sabes cómo va a ir eso en taquilla, era una historia cerrada que tenía entidad propia, y a pesar de ser una secuela que venía después de 10 películas, conseguía aportarnos un aire nuevo, también algo de nostalgia, acción, pero una historia cuyo paso del tiempo servía como peso narrativo, sobre todo en el personaje de Jamie Lee Curtis. Aquí tenemos una película que sirve simplemente de puente entre su predecesora y la película siguiente, que en teoría va a ser el capítulo final de esta especie de trilogía. Esto hace que la historia que nos cuentan, incluso siendo un slasher, que para el género a veces no somos demasiado exigentes a nivel narrativo, me parece que es demasiado pobre, es decir, no nos cuentan nada en sí mismos, simplemente hay una sucesión de escenas que hacen que vaya pasando el tiempo y vayan marcando simplemente una serie de hechos que hacen que conecten todo lo que hemos visto en la película anterior con lo que parece que va a ser la siguiente, con lo cual yo, viendo esta película de forma individual, porque ya hace un tiempo que vi la anterior y todavía no nos ha llegado la siguiente, es decir, no estás haciendo una maratón de las 3 películas, me parece un episodio que es narrativamente irrelevante. Por otro lado, tenemos a una protagonista que vuelve a ser Jamie Lee Curtis, que ocupa muy poco tiempo en pantalla y que prácticamente no aporta casi nada dentro de la película, salvo algunos monólogos un poco intensos, muy alejados de la acción central, y que esto hace que la película quede como muy descompensada. De alguna forma intentan que, teniendo aparcada a la protagonista, el peso narrativo y el conflicto se reparta entre otros muchos habitantes del lugar, y esto hace simplemente que la historia quede como muy dispersa. Yo creo que para este tipo de películas, si no tenemos a una final girl, a una heroína central, que a pesar de que haya muchas muertes a su alrededor, sea la que principalmente queremos que se enfrente al villano y que lo venza, o que sobreviva a todo lo que está sucediendo, a mí me parece que el interés queda un poco demasiado repartido, y eso le ofrece como le aporta como debilidad a todo lo que se nos cuenta. Michael Myers siempre ha sido un poco, en cierta forma, como invencible, tiene algo del hombre del saco, y eso nos lleva a un terreno un poco sobrenatural, pero teniendo en cuenta que la historia es más o menos realista, es decir, que el terror nos lleva a lugares como muy costumbristas o muy terrenales, me parece que hay que saber equilibrarlo, y Carpenter lo hizo muy bien entre esta idea de ser invencible, casi sobrenatural, y unos personajes reales que utilizan las reglas físicas del mundo real.
me parece que eso hay que equilibrarlo y en esta película se desequilibra mucho. Entonces, si Michael Myers es realmente invencible, no hay ninguna manera de matarlo, ¿cuáles son las reglas de este universo? Es decir, ¿por qué está vivo siempre a cualquier precio y cuál es la manera de destruirlo? Sin embargo, sí que creo que tiene algunos puntos a favor. La película es más sangrienta, más brutal y más violenta que casi que ninguna de sus otras secuelas, y eso hace que sea como visualmente muy estimulante. Hay muchas muertes y creo que para el siglo XXI eso es algo que para un slasher obviamente se agradece. Aunque también es cierto que en todas esas muertes hay claramente una falta de ideas, de creatividad y de originalidad en todo lo que vemos. Simplemente hay un extra de violencia, pero más allá de eso todo nos suena a conocido. También hay algunos elementos nostálgicos que nos conectan directamente con la película original en cuanto a personajes e incluso flashbacks, y eso nos hace que estemos como muy dentro del universo primigenio, y eso me ha gustado también. Así como la recuperación de algunos personajes secundarios, aunque también hay que decir que más allá de la anécdota o del guiño nostálgico, tampoco eso aporta demasiado. Así que podríamos decir que es una película efectiva y al mismo tiempo una secuela muy olvidable, que cuando pensemos en conjunto tendremos muy pocos recuerdos sobre ella. Si vas a hacer una trilogía, creo que tienes que darle un poco más de fuerza o entidad a cada una de sus partes, y si no, simplemente no hagas una trilogía, sino simplemente haz una secuela y pon toda la carne en el asador, que al final como espectadores somos los típicos tontos que siempre vamos al cine, pero también nos molesta un poco que nos tomen el pelo de una forma tan descarada. Por todo esto, a esta película le voy a dar un 4. Y esto es todo por mi parte. Ahora os toca a vosotros despellejar a la película o decirme si os ha encantado. Por contrario, me gustaría que me dijerais todo lo que pensáis sobre ella aquí debajo en el canal de YouTube, o también me podéis escribir por mis redes sociales. Sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. Decidme lo que os ha parecido a vosotros, esta secuela, la anterior, si sois fans de la saga, si habéis visto todas las películas como yo y cuáles serían las líneas narrativas de esta larga franquicia favoritas vuestras. Nada más por mi parte, solamente pediros que le deis un like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias como siempre por ver el vídeo hasta el final. Recordad que yo soy Iván Efemula y nos vemos en los cines.